Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, en el vídeo de hoy vengo a hacer algunas recomendaciones que yo creo que son perfectas para esta época del año. Y es que si os parecéis un poquito a mí, ya sabréis que a mí en verano me cuesta un poco más de trabajo concentrarme y tal por el tema del calor, que a mí la verdad me aplasta, me tiene destruida y necesito pues eso, libros que sean enganchones, que no sean demasiado complejos en su estructura, que no requieran demasiada atención por mi parte, pero que de gusto devorar, o sea, de estos que te mantienen enganchadas las páginas. ¿Y qué hay mejor que un buen thriller para mantenerte atado las páginas y querer seguir avanzando para ver, pues eso, qué pasa, ¿no? en la historia, ¿no? Y seguir atando cabos. Así es que hoy vengo con 5 recomendaciones de libros que yo he leído, que son thrillers, que me parece que son perfectos para leer ahora en verano porque son absolutamente adictivos, porque para mí fueron lecturas súper ligeras, súper ágil, súper dinámica y que por lo general, salvo uno, disfruté muchísimo. Y ese uno sé que es por algo personal, ¿no? Pero que es un libro que tiene bastante éxito. Así es que no me voy a enrollar mucho más y hoy en definitiva vengo a hablaros de thrillers para leer este verano. Pero antes de empezar, ya sabéis, os recuerdo de qué maneras podéis apoyar al canal, podéis suscribiros, podéis darle a la campanita, podéis darle a me gusta, no me gusta, compartirlo por ahí para que lo vea mucha gente y por supuesto dejadme un comentario sobre si habéis leído alguno de estos libros o qué thrillers me recomendáis de estos palomiteros, de estos pasapáginas. Así que bueno, pues todo esto ya sabéis que va a ayudar a que YouTube entienda que el canal os gusta y que lo comparta más y lleguemos a más personas. Y también os dejo aquí abajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo y el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club por si os apetece uniros y seguir leyendo, que la verdad estamos, como siempre digo, a tope. Y ahora ya sí, comenzamos, no me voy a enrollar más y voy a empezar con este listado. El primero del que os quería hablar es Penitencia de Kanae Minato. Este creo que estaba publicado por Nocturna y es un libro súper cortito que además por su estructura es muy ágil de leer porque cada capítulo está contado desde la perspectiva de un personaje diferente, siempre haciendo referencia a la misma historia. O sea, es como vivió ese personaje, lo que ocurrió y qué ha pasado después, ¿no? Las consecuencias que ha tenido. Aquí ya sabéis, la historia parte de un grupito de niñas que, bueno, pues que recibe, digamos, a una chica nueva porque se acaba de mudar a ese pueblo y están una tarde jugando en el patio del colegio, pues eso, ya después de las clases y tal, están ellas solas jugando y aparece alguien, de alguna manera una de estas niñas acaba perdiendo la vida y pues vamos viendo un poco qué ocurre después, ¿no? Un poco que todas ellas, pues por el estado de shock o por diferentes razones, resulta que a la hora de pues, la investigación policial no recuerdan el aspecto de esa persona que en principio parece ser el sospechoso de este crimen y están eso como en shock, no recuerdan nada, no sabrían identificar a la persona culpable y en ese momento la madre de la víctima les dice que si llega el momento en el que este crimen prescribe sin haber obtenido un culpable, ellas tendrán que cargar con una penitencia de su elección, de la elección de esta madre, ¿no? Vemos a partir de ese momento, pues como digo, un capítulo desde la perspectiva de cada una de las niñas implicadas y claro, vamos viendo un poco cómo vivió ese día y qué pasó a partir de ese momento, ¿no? Y cómo han sido las consecuencias de haber vivido esta experiencia a lo largo de los años ya en su vida más adulta, ¿no? Bueno, pues ya digo, es muy interesante porque a pesar de que te está contando el mismo día en cada uno de los capítulos, claro, tú vas viendo perspectivas totalmente distintas y vas conociendo cómo es cada una de estas niñas, cuál es como la historia que está viviendo cada una en sus casas, de dónde vienen y qué ha pasado con ellas. Y es súper interesante ver pues cómo vivir algo así puede ser súper diferente en cada una de ellas, ¿no? Y que cada persona puede sufrir unas consecuencias diferentes o cargar con una losa distinta, ¿no? O de una manera diferente. Entonces, ya digo, por ese lado es muy interesante a nivel psicológico, pero por otro lado es que tú, claro, quieres saber qué pasa con este crimen, ¿no? Y cómo se va a resolver. Entonces, pues eso es muy interesante, muy cortito, como digo, y es que de verdad que por más que sea repetir una misma historia,
no se hace repetitivo en ningún momento, al contrario, y es súper interesante ir atando cabos, ir hilando y los giros que va teniendo la historia, así que muy interesante, de verdad, lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro que quiero recomendar es uno que me sorprendió muchísimo, lo leí con Eva de Vita Lecturitas el año pasado y es Lugar equivocado, momento equivocado. Creo que estaba publicado por HarperCollins, no estoy segura y ahora mismo no recuerdo el nombre de la autora, pero os dejaré como siempre la cubierta por aquí y el título por aquí abajo con la autora. Bueno, o sea, lo leímos gracias al reto que estuvimos haciendo de leer los mejores misterios según Goodreads y tal del año anterior. Fue una sorpresa porque es verdad que nuestra lista, nuestro ranking iba variando bastante, pero para mí, de todos los que leí, yo creo que este fue el mejor, el más enganchón y que además podía haber salido fatal, porque la premisa de partida tiene un componente quizás de ciencia ficción que es como que podía haber salido pues algo catastrófico, ¿no? Y es que lo que tenemos aquí es a una madre que se levanta una noche como un poco inquieta, se asoma a la ventana y ve como su hijo está volviendo a casa, pero algo ocurre porque hay un enfrentamiento y la otra persona acaba también perdiendo la vida. Entonces ella está como en shock porque acaba de ver a su hijo cometer un crimen y bueno, pues vamos viendo un poco lo que pasa en ese momento y posteriormente, y ella está segura de que esto no puede ser, que alguna razón tiene que haber, que no entiende que su hijo se estuviese viendo implicado en algo así y está segura de que tiene que haber algún error por ahí o que algo ha tenido que llevar a esta situación, ¿no? Y porque no identifica a su hijo como una persona capaz de hacer algo así. Entonces vamos despertándonos cada día en una fecha anterior. De repente pues es 2 días antes, luego al día siguiente es 4 días antes, luego al día siguiente es un mes antes, varios años antes. Entonces vamos viajando en el tiempo hacia atrás, pero a fechas aleatorias, no día por día. Esto, imaginaos cómo podía haber salido, ¿no? Porque es súper complicado, ¿no? De poder hilar. Entonces vamos viendo cómo ella de repente se levanta y tiene que hacer ese ejercicio de memoria de ¿por qué? O sea, y además un poco atar cabos de ¿por qué se levanta en ese día? ¿Qué hay de significativo en ese día que pudiera ser importante a la hora de resolver este crimen, ¿no? Es adictivo, porque en primer lugar, claro, tú no sabes cuándo te vas a levantar, ¿no? O sea, qué te va a contar el siguiente capítulo y por qué. Pero luego además es que los personajes están muy bien hilados. Ella tiene unas dudas porque, claro, es tu hijo y al final estás hablando de tu familia, tu hijo, tu marido, todos los que os veis implicados y claro, tú tienes esa falta de objetividad, ¿no? Pero por otro lado, a medida que va descubriendo cosas, va sintiendo estas dudas y esta ambigüedad de sentimientos de cómo voy a poder mirar a la cara a mi familia sabiendo cosas que antes no sabía y que ahora sí, y cómo ella, lejos de decir justifico el 100% de las cosas, sabe y entiende pues cómo va todo creciendo y cómo se va montando esta bola de nieve. Es muy interesante, como digo, vivirlo desde la perspectiva de ella, ir conociendo las cosas pues como ella las va sabiendo, ir atando cabos, ir pues eso, encontrando un poco el camino que llevó a la consecuencia del inicio del libro. Es que, ya digo, es muy interesante, es muy palomitero, no puedes parar de leer y además es que está muy bien trabajado, como digo, a nivel psicológico y emocional. Yo estoy deseando saber y deseando leer más de esta autora. Recomendadísimo y lo vais a leer de una sentada si podéis. Ahora vengo a hablaros de uno que leí hace bastante más tiempo en un pequeño grupo de lectura también que fue muy guay. Fue de hecho el primero que leí para reintroducirme un poco en el thriller porque hacía muchos años que no leía nada de esto y se propuso esta lectura y yo me quise unir. Y estoy hablando de Mi dulce niña de Romy Hausmann y creo que estaba publicado por ADN. Aquí el punto de partida es una mujer que ha conseguido escapar de un cautiverio, ¿no? Ha estado secuestrada y de repente consigue escapar y vamos viendo un poco de con quién estaba encerrada porque en principio es una mujer y creo que escapaba con una niña. Entonces vamos viendo por ahí qué relación tienen, por qué estaban allí, qué ha pasado y es que es una cosa tan perturbadora porque, bueno, sí, podemos entender que tenemos varios clichés típicos, pero es que a nivel psicológico es bastante profundo, luego tiene mucho de esas consecuencias del secuestro, porque recordemos que estamos hablando de que cuando empezamos ella ha conseguido liberarse, entonces vamos viajando hacia atrás, viajando metafóricamente, no como en el libro anterior, y recordando
qué pasaba allí. Entonces hay capítulos desde el pasado, desde la perspectiva de cuando estaban secuestradas, y hay capítulos desde la perspectiva del presente, cuando han conseguido escapar. Entonces tú sabes que ella ya está libre, pero queremos saber qué ha pasado ahí dentro, por qué son como son las protagonistas, y hay muchos giros, hay muchas revelaciones muy interesantes y muy perturbadoras, como digo, y unos personajes súper grises, y también, por supuesto, vamos viendo pues eso, las consecuencias que tiene vivir un trauma de este tipo, tanto para esta mujer adulta como para la niña, ¿no? Entonces, pues eso es muy inquietante. La ambientación está súper bien lograda, te sientes muy constreñida, te sientes totalmente ahogada por las circunstancias y por la situación mental y las cargas psicológicas que conlleva pues el haber estado en esa situación, ¿no? Entonces, a pesar de estar libre en teoría, está muy lejos de ser libre, ¿no? Y de sentirse libre. Entonces, es totalmente intensa esa sensación, ¿no? Inmersiva, y necesitas seguir leyendo, y claro, vas viendo un poco qué es lo que estaba pasando antes y qué está pasando ahora. El siguiente libro del que vengo a hablaros es No salgas de noche, de Stacey Willingham, publicado por Motus, y también estaba dentro de este listado de mejores misterios de Goodreads, pertenecía a este reto. También fue muy enganchón, y además es que la premisa de partida también era muy interesante, y es que aquí tenemos a una mujer que es psiquiatra, creo que es psiquiatra porque creo recordar que podría prescribir medicación, pero bueno, psiquiatra, psicóloga, no estoy segura, y tuvo una infancia muy particular porque su padre, alguien a quien ella adoraba y admiraba, fue acusado y condenado por ser un asesino en serie. Entonces ya os podéis imaginar el trauma, el shock, el trabajo personal que tuvo que hacer, y cómo luego ella enfocó todo esto a pues su carrera profesional, pero ella misma, imaginaos el trabajo personal que tuvo que hacer para intentar superar, si se puede decir, este trauma, este shock inicial. ¿Qué ocurre? Que muchos años después parece que se están repitiendo este tipo de sucesos con este mismo perfil y esta misma metodología, y su padre sigue en prisión. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Él está orquestando algo, es un imitador, es alguien que lo admira y está repitiendo sus crímenes. ¿Qué está pasando aquí? Entonces vamos dando saltos también otra vez al pasado para ver qué ocurrió en este momento cuando empezaron a ocurrir todos estos crímenes múltiples, y qué está ocurriendo en el presente. Es muy frenético, y además ella, pues al verse implicada directamente, aparte de haber una investigación, evidentemente, ella misma quiere averiguar y quiere obtener respuestas y quiere un poco investigar de primera mano, y entonces el factor este de imprudencia es como grande en este libro, ¿no? Pero no sé, yo lo comprendí porque entendí que su situación era muy inestable, su situación también psicológica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo ella quiere averiguar, y vamos viendo además cómo eran las cosas en el pasado, ¿no? Y cómo se llegó a, pues a determinar que su padre era el culpable y qué estaba pasando. O sea, súper interesante. De nuevo, el factor psicológico, yo creo que algo común en todas estas historias que te mantienen tan enganchada y que son tan frenéticas es ese componente psicológico, que no es simplemente una investigación policial de atar cabos y tirar hilos, ¿no? Sino que tiene un poquito más de profundidad, porque vamos viendo las consecuencias psicológicas en nuestros protagonistas. Y el último libro que vengo a comentar aquí es el que menos me ha gustado de esta lista que voy a proponer hoy, pero yo sé que tardé nada y menos en leerlo, que lo disfruté porque también lo leí con Eva y tuvo momentos muy interesantes, por así decir, y cómicos, si quieres, incluso por lo perturbadores. Y sé que, bueno, pues es más por gusto personal que porque no sea una buena obra, en el sentido de que cumple con su cometido de ser adictiva, ¿no? Y estoy hablando de Un apartamento en París, de Lucy Foley, y este creo que también estaba publicado por HarperCollins. Bueno, adictivo es decir poco, porque es cierto que es súper cortito y que lo lees muy rápido, los capítulos son súper cortos, y lo que tenemos aquí es una chica que viene desde Inglaterra hasta París porque viene escapando de algo, no sabemos el qué, y va a alojarse en casa de su hermano que vive en París. Él, bueno, pues lleva un tiempo viviendo allí, en un apartamento, en una especie de comunidad de vecinos, y cuando llega
ella, bueno, supuestamente el hermano sabía que ella llegaba y cuando ella pues llega a la casa, llama al portero, no hay nadie, llama al móvil, no consigue contactar con el hermano y bueno, pues por alguna razón al final alguien consigue acceder al edificio y es que su hermano no está, su hermano parece ser que ha desaparecido. Entonces vamos viendo un poco pues eso, sus pesquisas, como ella va intentando preguntar a los vecinos qué es lo que está pasando, qué relación tenían con su hermano, si lo conocían bien, si sabían dónde ha ido, un poco todo esto, ¿no? Entonces es muy interesante, primero porque ella ya viene escapando de algo que no sabemos qué es y por qué y qué pasa, ¿no? Y aparte porque, claro, evidentemente no sabemos dónde está ese hermano, no sabemos qué ha pasado con él y vamos viendo que esto es una comunidad de vecinos con mucho salseo, con mucho secreto y entonces ella va, pues eso, intentando enterarse de todo esto. A mí es que ella me ponía un poco nerviosa porque de primeras confiaba ciegamente en cualquiera, en todas las versiones que le daban o si ella sabía algún detalle confiaba ciegamente para contar todo lo que sabía, entonces eso me ponía un poco nerviosa. Pero en cuanto a su estructura, a su ritmo, todo esto es increíble porque no consigues parar, los capítulos como digo son súper cortos. Quizás a este se le van viendo un poco las costuras en algunos momentos, pero es verdad que tiene varias revelaciones sorprendentes y que si no las has visto venir, te dejan con la boca abierta y la verdad es que me gustó mucho el cómo iba resolviendo las cosas. Ya digo, más mi gusto personal fue, o mi disgusto personal fue más bien hacia la protagonista, pero lo que es la historia, la trama, me gustó muchísimo. El salseo en la comunidad de vecinos, bueno, me dio la vida porque eso fue maravilloso, o sea, ver hasta qué punto puede haber salseos en una comunidad, es que es tan real, ¿sabéis, no? Pero bueno, eso me gustó muchísimo y resolución satisfactoria, o sea, yo ya digo que es más mi antipatía personal con ella que la trama porque me pareció que estaba muy bien y muy bien hilado y tiene momentos, como digo, que por lo escatológicos, momento pelillos, ya si lo leéis podéis volver a este vídeo y decirme, es verdad, momento pelillos, pues ese momento fue un poco de lo escatológico divertido, ¿no? Ya sabéis. Así que nada, hasta aquí mis 5 recomendaciones de thriller frenético, de thriller salseante, de thriller enganchón para que leáis este verano, que yo creo que son libros perfectos para desconectar de todo y leer pues muy piscineros, muy playeros, muy de leer casi de una sentada. Dejadme saber, como he dicho antes, si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido y recomendadme thrillers de este tipo, de los que no son sagas, autoconclusivos, que no puedes parar de leer y que tienen un ritmo, pues de esto, ritmo de los que te enganchan y te mantienen pegado a las páginas. Nada más, ya solo me queda recordaros otra vez que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo y el enlace al grupo general del Club de Lectura por si os apetece uniros. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!